a un nuevo episodio de Voces de la Tierra. El día de hoy tenemos el honor de conversar con Alejandro Gaviria, un hombre de Estado que ha ocupado importantes cargos en el país. Ha sido ministro de Salud durante el gobierno del presidente Santos, rector de una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad de los Andes. Fue precandidato presidencial en el año 2022 y ministro de Educación durante el gobierno Petro. Doctor Alejandro, bienvenido a Voces de la Tierra. Hoy conversaremos contigo sobre la situación actual del país, el sistema de salud, la educación y incluyendo el tema de la Medellín de los 80 y la violencia que ha permeado este país. Bienvenido a Voces de la Tierra, un gusto estar acá contigo. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. También saludo a Juan Pablo y a toda la audiencia que ustedes han venido ya cultivando. Me cuentan que es el episodio, el número 17, si no estoy mal. Sí, señor, un privilegio estar acá contigo en este episodio para que conversemos sobre temas muy interesantes. Mi primera pregunta es un poco personal. ¿Quién es Alejandro Gaviria hoy? ¿Y sientes que ese niño de 8 años estaría orgulloso de lo que has hecho a lo largo de estos años? Pues yo, Juan Manuel, hoy en día habito como mundos diferentes. Sigo siendo lo que fui por muchos años, tal vez mi vocación más esencial, que es un académico, una persona que le gusta estar en el mundo de las ideas, que mantiene un contacto todavía con la academia y la investigación, sobre todo en las ciencias sociales y en particular en la economía social, en economía. En los últimos 10 años, podría decirlo así, he tenido también una profesión o actividad o vocación que es la de escritor y lo sigo siendo. Y soy al mismo tiempo, hoy en día, Juan Manuel y Juan Pablo, un político, por lo menos una persona que está involucrada en los debates públicos del país. Y no sé, yo creo que ese niño de 8 años estaría, Juan Manuel, sorprendido, quizás, eh, por la carrera que he tenido, llegar a ser ministro, terminar el doctorado, poder escribir más de 10 libros, tener una participación activa en los debates nacionales. Pero no me gusta pensar mucho en eso, la vida sigue y hay que pensar más para adelante. Así es, Alejandro. Muchas gracias por compartirnos eso. Y te repito nuevamente, pues la admiración profunda hacia ti, a lo que has hecho en esta vida pública y todo lo que has hecho como académico que le ha aportado mucho al país. Adelante, Juanpa. Hola, Juan Pablo. Doctor Alejandro, de esa Colombia de los años 80 y de los años 90, ¿qué tanto hemos cambiado? Yo crecí en ese Medellín cuando tenía la edad de ustedes, era el año 1982-83. Yo creo que hemos cambiado en muchas dimensiones. Colombia es un país más próspero del que fue entonces. Yo creo que logramos de alguna manera disminuir esa violencia que puso en riesgo nuestra democracia y que fue un rompimiento del orden social de finales de los 80 y comienzos de los 90. En algunas dimensiones esenciales, por ejemplo, la desigualdad no hemos cambiado tanto, en otras, en la pobreza hemos mejorado de manera sustancial. Creo que nuestra posición en el mundo sigue siendo muy subordinada. Como entonces yo creo que no hemos podido desarrollar todavía una inserción en la economía global que refleje nuestra esencia, pero yo diría que hemos superado épocas difíciles, pero todavía seguimos siendo un país, y lo voy a decir de esta manera, que está viviendo por debajo de las expectativas de lo que creímos que podríamos ser, con todas historias de desarrollo que no se han desatado plenamente. Siguiendo con este tema de los años 80 y este tema de violencia y narcotráfico que ha vivido el país, ¿tú qué crees que permitió que Medellín y Colombia sobrevivieran a la violencia perversa del narcotráfico en esos años? ¿Qué crees también que ocurría en esos años en Medellín para que naciera el cartel y que Ujú. naciera este tema del narcotráfico que golpeó tanto el país?
Voy a responder la pregunta en dos partes, Juan Manuel. La primera, quizás por las causas, ¿no? Yo creo que hay unas causas enraizadas en la economía y la geografía. Yo creo que el excesivo proteccionismo de la economía antioqueña en los años 50, 60, incluso 70, fue creando una falta de oportunidades. Nos puso en contacto también con ciertas historias delictivas o ilegales como el contrabando. Yo creo que las posibilidades de movilidad social y lo que había sido la sociedad antioqueña, que creció alrededor de historias de economías medias rurales, mineras y cafeteras, se fueron diluyendo en los años 60 y 70 también, y eso fue alimentando estas dinámicas de ilegalidad. Después yo creo que los procesos de paz de los años 80, en particular cierta ingenuidad en su momento, estos campamentos que se crearon de algunos grupos, entre ellos el M-19 en la comuna nororiental en particular, alimentó también esos procesos. Yo creo también, Juan Manuel y Juan Pablo, que hubo una historia histórica, a mí me gusta llamarla azarosa, contingente, casi una casualidad. Colombia se convirtió en el primer exportador de cocaína a los mercados europeos y de los Estados Unidos, en particular de los Estados Unidos, porque una historia empresarial que pudo haber sido de otra manera permitió desplazar quienes estaban compitiendo con los colombianos en el sur del continente, en Chile y en Argentina, en México y los cubanos americanos, por algunas razones muy especiales. Y todo eso alimentó esas economías ilegales que pusieron en juego primero los sistemas de justicia y después todo el Estado colombiano. Lo que pasó, sobre todo en esa segunda mitad de los años 80, fue que se creó un sentido de impunidad. Juan Manuel y Juan Pablo, en Medellín cualquier persona podía cometer un homicidio y sabía que la probabilidad de ser capturado, de ser condenado por la justicia era casi cero. Y cuando eso ocurre en casi cualquier sociedad, viene ese rompimiento del orden social. Y eso llevó a esa Medellín en esa etapa del año 85 al año 94 a convertirse en una de las ciudades más violentas del mundo, en algún momento una de las ciudades más violentas del mundo. Yo cuando estaba estudiando mi doctorado, estaba en los Estados Unidos en el año 1995, 1996, recuerdo que tuve una conversación con un profesor que después adquirió cierta preeminencia y cierto protagonismo, Stephen Levitt, y cuando yo le dije que la principal causa de muerte en mi ciudad era el homicidio, él no lo creía. O sea, esto alcanzó unas dimensiones que eran casi increíbles para cualquier observador de afuera. Y en esa época se puso de moda también una interpretación ética, que detrás de eso había cierta falencia, cierta inmoralidad, cierto gusto por la plata de los paisas o los antioqueños. Yo soy más escéptico, Juan Manuel y Juan Pablo, de esas interpretaciones, aunque alguna sociología también acompaña este proceso. La economía de Colombia y su geografía sin duda jugaron un papel fundamental. Ahora, tu pregunta de por qué salimos, cuáles mecanismos de defensa se activaron, qué pasó en la sociedad que nos permitió recuperarnos, yo creo que también hay explicaciones sociológicas, cierto capital social, cierta coraje que tuvieron algunos elementos de la sociedad que nunca se dejaron contaminar, incluidos parte del sector privado. También yo creo que hubo elementos institucionales, la Constitución del año 91, que fue una respuesta democrática a esa amenaza terrorista de toda la sociedad, permitió que las ciudades tuvieran más mecanismos de autonomía y yo creo que hubo unas alianzas entre el sector público, el sector privado y la academia que estuvieron del lado de esa recuperación. Aunque también Juan Manuel y Juan Pablo tenemos que decir que el narcotráfico dejó un legado. Todos los fenómenos de extorsión que hoy existen, a pesar de que no han afectado de manera tan directa, aunque siguen teniendo un papel de regulador social en muchas comunidades, han prevalecido años después. Medellín este año, el año 2025, probablemente va a tener una tasa de homicidios por debajo de 10 por 100.000 habitantes, de un dígito, que después de todo lo que pasó es casi milagroso. Pero también, Juan Manuel y Juan Pablo, detrás de esa disminución de la violencia hay equilibrios, sobre todo locales, en diferentes partes de Medellín, donde los grupos de crimen organizado siguen jugando un papel. Hay que aceptarlo de esa manera también.
Doctor Alejandro, siguiendo con ese tema del narcotráfico y en Medellín hoy en día, ¿usted le parece que Medellín hoy sigue encauchada a esas épocas del narcotráfico, esas épocas del terror de los años 80 y de los años 90? Yo creo que la dimensión es hoy en día muy distinta y voy a hacer un argumento que puede ser inquietante. Yo creo que la sociedad aprendió a vivir con el narcotráfico sin que el narcotráfico la pusiera en cuestión. O sea, lo hemos asimilado, ya no tiene ese papel que tenía sobre lo que yo he llamado un rompimiento del orden social, pero ahí está presente. Esa presencia sigue alimentando la economía, sigue afectando muchos sectores. Colombia está viviendo, no en Medellín, sino en general en el país, un boom de narcotráfico. Eh, no sabemos, o es difícil decir qué tanto representa de la economía, pero puede ser 3 o 4%, en Medellín quizás un poco más. Pero ya no tiene el efecto que tenía, o sea, ya ese efecto que fue con el que yo viví, que básicamente uno salía de su casa y no sabía si podía regresar, las bombas, la puesta en cuestión del mismo Estado, los asesinatos de selectivos de policías, este sentido de que básicamente el Estado había fracasado en su papel esencial de proteger al menos parcialmente la vida de los ciudadanos, hoy ya no existe afortunadamente. Perfecto, Alejandro. Mi siguiente pregunta para cerrar este tema es que tú haciendo un recorrido de la Colombia de los 80 y los 90, la Colombia que nosotros los jóvenes no alcanzamos a vivir, em, ¿qué recuerdas de esa época tan trágica para el país? ¿Qué es lo que más te llega a la mente y recuerdas de esa época? Yo tengo como 3 recuerdos, voy a decirlos en cualquier orden. Recuerdo mucho, como si fuera ayer, y me marcó profundamente, y después marcó muchas de las conversaciones cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos a estudiar, el asesinato de Andrés Escobar en el año 1994. Recuerdo un asalto que yo tuve, donde estuvieron a punto de matarme por robarme un carro en el año 1989, pero recuerdo sobre todo la desazón permanente, ese sentido de que a todos nos podía tocar. Oír las noticias después de una bomba, llamar a preguntar dónde estaba la gente. Una cosa difícil de describir, Juan Manuel y Juan Pablo, pero una vida vivida de manera casi permanente, frecuente, en una zozobra, en una idea de que una bomba podía explotar en cualquier momento y uno podía estar pasando y las víctimas eran aleatorias, escogidas por esa fortuna cruel al azar. Esa zozobra es difícil de describir, pero acompañaba los días, sobre todo a finales de los años 80. Doctor Alejandro, ya pasando con su época de ministro, si usted estuviera en el 2012, antes de ser ministro, y usted pudiera volver, ¿usted qué consejo le daría a ese Alejandro que iba a ser ministro? Cuando el presidente Santos lo llamó, le escribió un mensaje y le dijo, acompáñame como ministro. ¿Usted qué consejo le daría? Primero, Juan Pablo, yo cuando me hicieron ese ofrecimiento la primera vez, yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Me gustaba el mundo académico, me gustaba de alguna manera escribir, debatir sobre la sociedad sin tener esa responsabilidad. Yo recuerdo que en esas dudas que yo estaba teniendo tuve una conversación con un periodista, Mauricio Vargas, que todavía escribe en el diario El Tiempo, y yo le dije en algún momento, valoro mi independencia, y él me dijo, pues su independencia es para gastársela. Esto es, me hizo una invitación a que hay responsabilidades en la vida que uno tiene que aceptar. Eh, no sabía cuando acepté ese puesto en el año 2012 lo difícil que serían esos 6 años, ¿no? En muchas dimensiones, incluida la personal, porque yo me enfermé de cáncer en el año 2017, cuando ya llevaba 5 años largos en el ministerio. ¿Qué consejos le daría? Quizás tomarse un poquito más en serio ciertos temas de salud y la vida personal, tratar de hacer ejercicio y cuidarse un poquito más después de lo que me pasó con la enfermedad. Un tema que a veces pienso es tratar de
generar un grupo consejero para de alguna manera hacer un poco de catarsis. Yo siento que muchos de los problemas yo me los tragaba a todos y que no tenía muchas veces alguien a quien consultarle, sobre todo las decisiones más difíciles. Si yo hubiera tenido un grupo de 4 o 5 académicos o personas no necesariamente expertas en la salud, pero con las que uno pudiera desahogarse y presentar ciertas opiniones, me habría parecido interesante. ¿Qué más? Yo creo que es difícil dar consejos, ¿no? Yo pienso que tuve también en esos años la fortaleza del mundo académico, de la reflexión, esa combinación de acción y reflexión que siempre me pareció importante para ejercer un cargo público. Perfecto, Alejandro. Mi siguiente pregunta sería más o menos metiéndole al tema de tu paso por la vida pública, al tema académico. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tú como exministro, catedrático y hombre de Estado, ¿qué recomendación nos das a los jóvenes de Colombia que queremos empezar en este tema del servicio público y trabajar por este país? ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué mensaje le das a los jóvenes de Colombia? Yo podría decir 3 o 4 cosas, Juan Manuel y Juan Pablo. Primero, yo veo en algunos jóvenes con los que he trabajado cierta impaciencia, cierto deseo como de ascender quizás muy rápidamente. Cuando yo de alguna manera empecé a pensar en que yo podía tener algún papel protagónico como funcionario, mi idea esencial era que tenía que estar preparado y que el estudio hacía parte fundamental y sobre todo iba a ser muy importante en los inicios. Entonces, la preparación, el estudio, el conocimiento del Estado es fundamental. Una segunda, Juan Pablo y Juan Manuel, yo creo que el escepticismo es clave. No tragar entero. Me ha gustado repetir algo que yo leí cuando tenía la edad de ustedes en uno de los libros de conferencias de Stanislao Zuleta, que él recordaba lo que llamaba los 3 principios del racionalismo kantiano. Pensar por sí mismo, o sea, cuando uno va a decir una cosa es porque uno la ha asimilado plenamente. Ser consecuente, o sea, guardar una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace y ponerse en el lugar del otro me parece fundamental. Para mí ha sido importante también, Juan Manuel y Juan Pablo, mantener intereses diversos, no concentrarme en una sola cosa, sino mantener, dijéramos, un conocimiento técnico de las materias en cuestión, pero practicar al mismo tiempo cierto humanismo. La compañía de la literatura, por ejemplo, ha sido importante para mí en mi carrera, que le permite a uno una visión más integral, creo yo, de la experiencia humana y de las dificultades. Yo siempre ando con libros en cualquier lado. Me gusta también llevar una libretica y tomar nota. Me parece, Juan Pablo y Juan Manuel, que cuando uno tiene una responsabilidad pública, el conocimiento es importante, pero quiero también traer a cuento algo y es el coraje, el valor. Nunca traicionarse a uno mismo. Yo creo que es fundamental. Yo siempre he tenido cerca un texto de George Orwell que se llama Matar un elefante, sobre lo que ocurre cuando uno se traiciona a uno mismo, el daño social que puede hacer. Yo creo que eso también es clave. He repetido en todos los discursos algo que me parece fundamental y es que la vida de Juan Manuel y Juan Pablo muchas veces no es la que uno se imagina, sino la que aprende a querer, o sea, mantener esa flexibilidad. Uno hace planes, pero la vida lo sorprende todos los días y uno tiene que adaptarse a estas sorpresas. Siempre me ha parecido que es difícil porque puede no salir de esa manera, obsesionarse con un solo objetivo. Si tú me dices, por ejemplo, Juan Manuel, yo quiero ser ministro de Hacienda o yo quiero ser ministro de Justicia, yo digo más bien, no, diga, yo quiero ser relevante, yo quiero jugar un papel, porque tener un objetivo tan estrecho, tan específico, es quizás pedirle mucho a la vida. Sí, Alejandro. Bueno, siguiendo con que nos contabas que sobreviviste un cáncer a un linfoma no Hodgkin, No ¿cierto? Hodgkin se llama, sí, no Hodgkin, No es un Hodgkin, tipo de eso. cáncer en la sangre Sí. donde los glóbulos blancos, Juan Pablo, comienzan a crecer desordenadamente sin control. Me diagnosticaron el 1 de junio del año 2017, hermano, de un día para otro. No tenía síntomas, se levanta uno con un dolorcito en el estómago. Por la mañana cree que es una cosa pasajera y por la tarde le están diciendo que es una enfermedad grave.
tuve la suerte, esta enfermedad no tiene tan mal pronóstico, es como una moneda al aire. Uno tiene una primera línea de tratamiento y esa línea de tratamiento tiene por ahí un 50% de posibilidades de funcionar y si funcionan las cosas van bien. Y aquí estoy hablando con ustedes porque esa primera línea de tratamiento funcionó, hermano. No, pero excelente que sobre sí te tenemos acá. Pero siguiendo, vos que estás en pleno ejercicio de tus funciones y te diagnosticaron con cáncer, ¿vos cómo crees que eso te cambió la perspectiva de paciente y de gestor del sistema porque estás en pleno uso de tus facultades como ministro? Yo creo que me cambió de varias maneras. La primera, Juan Pablo, yo me di cuenta que ser paciente y ser ministro invita a una pregunta inmediatamente, que yo tenía que responder y tenía que responder con sinceridad y era una pregunta fundamental para la legitimidad del sistema. Y era, ¿usted tiene el mismo acceso que tienen todos los colombianos? Y yo sabía, Juan Pablo, que la respuesta más honesta a esa pregunta era no. Yo tengo algunos privilegios, pero tenía que ser capaz de ponerlos en contexto. Por lo tanto, Juan Pablo y Juan Manuel, yo hice algo desde ese primer día y es que yo quería conocer la historia de algunos pacientes, en este caso del régimen subsidiado en salud, que fueron diagnosticados con la misma enfermedad la misma semana. Y una persona que trabajaba conmigo, que era al mismo tiempo profesora de la Universidad Nacional del programa de farmacia y tenía un contacto con el Instituto de Cancerología, hizo ese estudio. Y eso me permitió a mí hacer una pedagogía pública que era necesaria. También Juan Pablo y Juan Manuel me di cuenta que como yo seguí trabajando y habitaba muchos escenarios, por ejemplo, de debate y el mismo Congreso, muchos pacientes de cáncer estaban viendo en mí como un ejemplo de esperanza. Y eso era bueno algunos días, malo en otros, porque era una responsabilidad adicional, pero sabía que tenía muchas miradas encima y que eso era más o menos inevitable. Sabía también Juan Pablo y Juan Manuel que esto me iba a poner en el centro de unos debates bioéticos muy difíciles, casi imposibles. Uno que yo ya había tenido, pero que aumentó al ser paciente de cáncer y ministro, era el debate sobre la muerte digna y la eutanasia. Y el otro era el debate sobre los límites razonables que tiene que tener un sistema de salud, lo que yo llamaba la construcción legítima del no. Hasta dónde, por ejemplo, el sistema de salud en Colombia puede pagar tratamientos en el exterior, hasta dónde puede pagar tecnologías experimentales y demás. Esos debates yo ya los estaba dando no solamente como un ministro, como un académico, sino como paciente al mismo tiempo, y esa doble condición tenía ventajas, pero también mezclaba las cosas de una manera que es sui generis. Algún bioeticista colombiano y profesor con el que todavía tengo algún contacto me dijo, casi ninguna persona en la historia de la salud ha tenido esa doble condición y por lo tanto usted tiene un privilegio. Estas reflexiones que estoy teniendo con ustedes, yo las hice parte de un libro que escribí cuando estaba en el último mes de funciones como ministro y lo seguí escribiendo después, que se llama Hoy es siempre todavía, que resume esa condición irónica, llamémoslo así, de ser paciente y ministro al mismo tiempo. Perfecto, Alejandro. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Tú tienes un gusto muy conocido con la literatura, ya, con el rock y el vallenato. Si tuvieras que escoger una canción o un libro para definir tu paso por la política, ¿cuál sería y por qué? Cuéntanos. Sí, buena pregunta, ¿no? Eh, Hay una canción que me gusta a mí, un vallenato, no sé si ustedes lo conocen, de Diomedes Díaz, que se llama Fantasía, que siempre me gusta Juan Manuel y Juan Pablo porque mi paso por la política siempre tuvo algo de desajuste, de no estar plenamente ajustado y ese vallenato es una celebración de eso, ¿no? Una persona que habita el mundo pero no se siente del todo cómodo. Eh, Ese que escribe versos repletos de verano estando en primavera, ese soy yo, ese vallenato me gusta y yo creo que tiene que ver con eso. Casualmente Juan Manuel y Juan Pablo, cuando, sobre todo en la política electoral, en el ministerio era un poco diferente porque había muchas afinidades con la academia. Yo cuando iba a un debate de control político en el Congreso me sentía dando clase, o sea, no me sentía muy distinto como me sentía en la universidad, pero la política electoral, con estos aparaticos, con las inclemencias de tener que opinar de todo todos los días, con esta idea de Juan Manuel y Juan Pablo que uno se puede volver un meme en cualquier cosa que hace, con
los debates sobre todos los temas, la idea está difícil hoy en día de la comunicación política, que tú puedes hacer 1000 entrevistas, pero si en 10 segundos dices una cosa mal dicha, eso es lo que va a quedar en las redes sociales. ¿Sabe cómo me sentí? Como me sentía yo en bachillerato, con esa sociabilidad excesiva, con cierta, no sé, como idea de que a veces me estorbaba lo que he llamado en otras instancias como el peso infinito de infinitas miradas. Como cuando uno es adolescente, entra a una fiesta que no conoce a nadie y todo el mundo lo está mirando. Había momentos de eso, de desajuste, y por eso escojo ese vallenato. Hay un libro que leí de un académico y político canadiense, se llama Michael Ignatieff. Él es el biógrafo de uno de los filósofos que me parece más interesante para esta época, Isaiah Berlin, que describía su paso de la academia a la política, donde encontré muchas afinidades, muchas reflexiones que de alguna manera le hablaban a esa persona que estaba tratando de habitar la política con cierta, idea de que no me podía traicionar a mí mismo, pero también aprendiendo un mundo nuevo del que no entendía todos sus códigos. Creo que el libro, hoy se me escapa el título, tiene que ver algo con la palabra fuego, pero Michael Ignatieff se llama el escritor de este libro, que describe el paso de un académico por la política. Muy interesante, Alejandro. Muchas gracias. Dale, Juanpa. Dale, Juanpa. Bueno, doctor Alejandro, su esposa Estaba Carolina, buscando aquí, se llama Fuego y Cenizas el libro. Pude su, es- googlearlo mientras Juanpa encontraba la pregunta. su esposa Carolina Soto es muy conocida así como usted. Yo me imagino que en la casa convergen y debaten todas las ideas, pero a final de cuentas, ¿quién termina teniendo la razón en la casa? eh, Creo que ella quizás la tiene un porcentaje más grande de veces que yo. Usualmente, los temas que tocamos que tienen más que ver con la vida pública son como de economía, la última cifra de empleo, discutimos como el tema fiscal. De la política hablamos menos, ¿no? Carolina es un poco más escéptica y tiene más resistencia con la política y le gusta habitar el mundo de la política un poco más desde afuera. Eh, Ella, a pesar de que dice haber disfrutado la campaña, es un poco más reticente cuando hablamos de, bueno, yo cómo voy a habitar el mundo de la política en estos días, pero tengo que reconocer que muchas de las cosas que me ha dicho, sobre todo una intuición que tuvo con ciertos personajes que estuvieron rodeando la campaña política, tenía ella más la razón que yo. Alejandro, ya tocando el tema del sistema de salud que en estos días está como convulsionado y está Ujú. con muchos problemas para los pacientes. Cuéntanos cómo era el sistema de salud en los años 80 y cómo es hoy. ¿En qué ha cambiado y qué crees que debemos mejorar? Juan Pablo, tú hiciste una pregunta inicial sobre la Colombia de los años 80 y la Colombia de ahora. ¿En qué ha cambiado? Y yo dije que había un progreso social, quizás el más grande de todos, Juan Manuel, ha sido en el tema de salud. En los años 80 no existía lo que hoy se llama la protección financiera. Esto es, si una persona de un origen socioeconómico desfavorable, lo que hoy llamamos una persona de estrato 2 o una persona habitante de una vereda se enfermaba de una enfermedad grave, de alto costo, le tenían que hacer diálisis o necesitaba unos medicamentos de cáncer, irremediablemente se moría Juan Manuel y Juan Pablo. Y existía en estas personas una cosa que hoy es inconcebible en la Colombia de estos tiempos y era cierta resignación. O sea, no existía la idea de la salud como un derecho. O sea, las personas aceptaban resignadamente que ese era su destino y que, por decirlo de alguna manera, no podían darse el lujo de enfermarse. Algunos de ellos, para las atenciones de salud más inmediatas, iban a hospitales públicos, cuyo presupuesto se acababa usualmente en el mes de septiembre, se llamaba el septiembre negro, de caridad. Y muchas veces después de la consulta tenían que ir al frente a una farmacia o en muchos pequeños
negocios que surgían en esos hospitales tenían que ir a comprar sus medicamentos y muchas veces incluso cuando tenían una fractura tenían que ir a comprar parte de los elementos esenciales que necesitaban para esa atención. Era la Colombia sin protección financiera. Yo no voy a decir que no existan hoy desigualdades regionales, por ejemplo, no es lo mismo la atención en Medellín que en una vereda en el Chocó o en Urabá. Esas desigualdades territoriales existen todavía, como existen en casi todos los servicios sociales en nuestro país. Pero hoy la salud es un derecho fundamental, no solamente porque lo dice la Corte, no solamente porque lo dice la Constitución o la ley estatutaria, sino porque está en la mente de los ciudadanos colombianos que están empoderados. Ese es uno de los avances sociales más importantes de nuestro país en los últimos 30 años, un poco más, desde el año 1991. Y eso hay que decirlo, hay 20.000 personas, por ejemplo, que son enfermos renales crónicos, los riñones no les funcionan, necesitan una atención de diálisis, es una enfermedad de alto costo, tratamiento puede costar 3, 4 millones de pesos al mes y reciben ese tratamiento gratis, están afiliados al régimen subsidiado. Ese es un gran avance en nuestra sociedad. Es una forma de construir dignidad humana. Yo creo que las desigualdades en salud son indignas de muchas maneras. Y el temor que yo tengo, Juan Pablo y Juan Manuel, es que volvamos a un sistema segregado, donde tengamos las personas con mayores facilidades socioeconómicas, clases medias y altas, teniendo acceso con base en una medicina privada que están pagando, por ejemplo, con base en seguros privados, y los pobres yendo a hospitales públicos con muchos problemas. Alguien podría decir, ya existe la medicina privada, sí, pero Colombia tiene de los 50 millones de habitantes, 1,5, 1 millón que tienen pólizas privadas. Sería que 10 millones, 15 millones tengan pólizas privadas y el resto tenga que acceder a una salud de una calidad muy distinta, muy deficiente, con un sistema de salud muy segregado, con grandes diferencias de acceso en todo el país. Por lo menos lo que hemos logrado en estos 30 y pico de años de construcción colectiva es un sistema que tenía un principio de equidad en el acceso, que no se puede perder en cualquier escenario de reforma. Perfecto, Alejandro. Mi siguiente pregunta con este tema es la siguiente. ¿Tú cómo percibes ahora el manejo del sistema de salud en el país hoy en día y si crees que hay un retroceso con la reforma actual del gobierno del presidente Petro? La reforma todavía no se ha aprobado en el Congreso, entonces asignarle a la reforma los problemas que está teniendo el sistema de salud no sería justo, en eso tenemos que ser todos objetivos, pero yo veo 3 problemas, Juan Manuel. El primero es un problema de falta de financiamiento, no solamente con el gobierno Petro, sino desde el último año del gobierno Duque vimos que el sistema comenzó a tener problemas financieros mucho más agudos que en el pasado. Esos problemas han venido acumulándose e incrementando y el gobierno del presidente Petro no ha hecho nada al respecto. Primer problema. El segundo, Juan Manuel y Juan Pablo, cuando yo hablo con gente que todavía tiene algún contacto con el Ministerio de una destrucción de capacidades. El Ministerio de Salud había venido fortaleciendo sus capacidades técnicas, era un ministerio tecnocrático, por decirlo de alguna forma antipática, y eso se ha venido perdiendo. Y el tercer problema que yo veo es que hoy el 50% de los pacientes de Colombia están en EPS intervenidas, y esas intervenciones, cuando el Estado toma control de estas compañías, no han sido para bien, sino para mal. Entonces, cuando uno junta estos 3 problemas de financiamiento, de falta de capacidades en el ministerio y de intervenciones que han llevado a un deterioro en la atención, pues no tenemos una situación fácil. Y a eso se le suma la reforma que está siendo discutida en el Congreso de Colombia, fue aprobada por la Cámara de Representantes hace unos días y va a tener una discusión muy difícil, Juan Manuel y Juan Pablo. No sé qué tanto sus compañeros le prestan atención a esto, pero va a ser uno de los debates sobre política pública más intensos que ha tenido nuestro país en muchos años. Todos los ojos puestos en esa Comisión Séptima de Senado en las semanas que vienen. Mucha desinformación, yo lo llamo una competencia de relatos, muchas cosas se van a decir, con un antecedente interesante, y es que esa Comisión Séptima el año pasado ya le dijo que no a la reforma, y yo creo que la carga de la prueba está en quienes quieran cambiar el voto, o sea, en decir ahora sí cuando antes dijeron no, porque la reforma sigue siendo muy parecida. Ya veremos qué pasa. También hay una tensión, Juan Manuel y Juan Pablo, entre
lo que debe hacer la política y lo que hace la política. Colombia ha tenido por muchos años un sistema político clientelista. Esto es, hay un intercambio de favores, puestos, entidades por votos, y esperemos que no sea el clientelismo el que termine prevaleciendo en un debate muy complejo y muy importante para el bienestar de los colombianos. Alejandro, vos fuiste 6 años ministro de Santos y Sí, fuiste señor. ministro de Petro. ¿Vos qué diferencia de mando en las carteras ves o cómo te dejaba trabajar el presidente Santos y cómo te dejaba trabajar el presidente Petro? Con el presidente Santos, yo fui entendiendo lo que voy a decir, Juan Pablo, como cuál era nuestro contrato implícito, cuál era nuestro arreglo, cómo iba a trabajar yo con él. O sea, cómo era el estilo de liderazgo de él y qué esperaba él. Y era más o menos lo siguiente, lo que después de un año yo me di cuenta cómo debía operar. El presidente Santos tenía en su mente como tres grandes preocupaciones. Una era la economía, la macroeconomía, el comportamiento de la economía colombiana. Otro era la paz, que todos lo sabemos, el proceso de paz. Y otro era la gobernabilidad, lo que estaba pasando políticamente en el Congreso. La salud estaba de segundo o tercero en sus prioridades y yo eso lo entendía bien. Y él lo que nunca me dijo directamente, pero que yo entendí rápidamente, era: usted entiéndase de ese problema, tiene plena autonomía, yo estoy aquí para respaldarlo. Si necesita ayuda, dígame, pero por ahora opere según su propio criterio. Esas fueron las reglas de juego con las que yo operé con el presidente Santos. Con el presidente Petro nunca pude descubrirlas plenamente, pero desde quizás el segundo o tercer mes de gobierno me di cuenta, Juan Pablo, que no podía ejercer mi propio criterio. O sea, que básicamente si yo tomaba decisiones que empezaran a reñir con lo que él creía que era la educación, iba a tener problemas. Y eso fue difícil y eso generó algunos desencuentros. Uno de ellos, lo menciono así de manera tangencial, el presidente Petro nunca creyó en el sistema mixto de educación superior. Nunca creyó que, por ejemplo, para las metas de aumento de la cobertura universitaria había que tener en cuenta también las universidades privadas. Y cuando yo trataba de traer eso al debate, siempre había un choque, una tensión, una especie de fricción. Y eso no me había pasado, no me pasó en los 6 años largos que estuve con el presidente Santos en la cartera de salud. Alejandro, ya entrando un poco en tema pasado de la campaña presidencial del 2022, tú decidiste lanzarte como precandidato presidencial. Si hubieras sido elegido presidente de Colombia, ¿cómo estarías manejando la economía, la seguridad y sobre todo la salud y la educación, que son tus fuertes, y otros aspectos en el país? ¿Qué harías tú si fueras presidente de Colombia? Yo ya tenía, Juan Manuel, una idea clara de lo que quería hacer con el sistema de salud, una reforma. Yo creo que los sistemas de seguridad social siempre necesitan reformas. Iba a poner un énfasis grande en la política farmacéutica, en el acceso a medicamentos, en la forma ordenada de incorporar las tecnologías. Tenía en mente un sistema que tuviera en cuenta algo que ya hemos mencionado, que son las grandes desigualdades territoriales en el país. Yo creo que ciertos sistemas de EPS, como están concebidos para las zonas urbanas, no funcionan, por ejemplo, en el Putumayo, en el Guainía, en el Andén Pacífico. Esa reforma la tenía en mente. Quería trabajar con la educación, sobre todo con dos elementos principales, o quizás uno tercero: el aumento de la cobertura de educación superior, como lo hizo el presidente Petro, los avances en la educación inicial, que necesitaba una reforma al sistema general de participaciones, una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad para que las universidades en este contexto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pudieran innovar. Y también un tema que se nos ha olvidado, pero que en el 2022 era parte del debate público, por alguna razón se ha dejado atrás, que son las pérdidas de aprendizaje asociadas a la pandemia. Cuando yo llego al ministerio, tengo una conversación con un funcionario del Banco Mundial y lo primero que me dice es: tengo información aquí que el 70% de los colombianos en grado cuarto no saben leer bien. Entonces había que hacer unas políticas remediales y ahí iba a enfocar el tema de educación.
Yo soy un economista liberal, creo en una economía abierta, creo que Colombia necesita encontrar historias diferentes de desarrollo. No hubiera tomado las decisiones que tomó el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, con los temas de energía y de hidrocarburos. Creo que la transición energética y la transformación productiva necesitaban un plazo distinto y creo que además hay una gran contradicción entre este tema de no explorar gas y después importarlo. Creo que eso en nada contribuye a, por ejemplo, luchar contra la crisis climática. El tema de seguridad me preocupa, Juan Manuel y Juan Pablo. Yo había anticipado, incluso desde el proceso de paz con el presidente Santos, que los temas de seguridad iban a ser un desafío para Colombia en los próximos 15 años. Esto es, que el mismo proceso de paz no iba a traer la paz a todas las regiones, que de alguna manera en la periferia de Colombia la coexistencia de economías ilegales diversas, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, pero también extorsión, movimiento de personas y demás, iba a ser una realidad que iba a estar ahí y que era más compleja de lo que se estaba diciendo en la política de todos los lados, de la izquierda y la derecha. Nadie tiene la varita mágica para la seguridad. Yo creo que necesita enfoques territoriales. Una cosa es Arauca, otra es el Catatumbo, otra es el Cauca y otra es Nariño, otra es el Urabá antioqueño. Es tal vez el problema más difícil o el desafío más difícil que tenemos hacia adelante. Yo creo que muchas regiones del país han perdido el control territorial. Y eso, a pesar de que muchos candidatos van a prometer que van a resolver ese problema en 1 año, 2 años, no es un tema que se vaya a resolver en los próximos 4 años y requiere ese enfoque territorial. Hay que trabajar en las regiones con la fuerza pública, hay que construir historias de desarrollo distintas. Yo soy un reformista democrático, creo en la posibilidad del cambio social. Me gusta decir que yo soy posibilista, o sea, que entre aquellos cínicos que creen que no hay nada que hacer y hay que dejar toda una especie de anarquía, o aquellos que les gusta creer que los problemas sociales se resuelven simplemente con voluntad y sin método, entre ellos el presidente Petro, trato de practicar lo que se llama el posibilismo. Siempre creo que es bueno priorizar, escoger uno como presidente o ministro 3 o 4 problemas, dedicarse a ellos obsesivamente, entenderlos a profundidad, resolverlos y pasar al siguiente. Creo que uno de los errores de la política es abarcar mucho y apretar poco. Habría tenido un énfasis en un tema que no hace parte como del fondo de la política, sino de la forma, y es el respeto ético por quienes piensan distinto, la conversación permanente, escuchar a la gente, no crear estas divisiones y odios artificiales que hacen parte de la política, Juan Manuel y Juan Pablo, de estos tiempos, ¿no? El presidente Petro le gusta vivir en el conflicto y ese conflicto lleva muchas veces al caos y habita ese mundo que él mismo crea. A mí me gusta más el mundo de la templanza, de la tranquilidad, de la conversación, que es donde se llegan a soluciones efectivas. Creo que las reformas necesitan consensos para ser duraderas. Las reformas impuestas no llevan al cambio social. Yo todo eso lo llamé durante la campaña, Juan Manuel y Juan Pablo, como el cambio de verdad, que yo creo que viene de las reformas. Pero las reformas construidas en democracia, construidas con base en la conversación. Creo lo siguiente, creo que el estado de opinión ha cambiado en Colombia. En ese momento, en el año 2022, unas ideas como la que le estoy describiendo a ustedes no tenían cabida. Yo me di cuenta desde muy temprano en la campaña, pero creo que en el año 2026 Colombia va a demandar algo de estabilidad y tranquilidad, que no era lo que pasaba en el 2022, después de la pandemia, después del paro nacional, con un gobierno como el gobierno Duque, que de alguna manera había perdido buena parte de su legitimidad y todo el mundo, todo el mundo no, pero mayoritariamente era percibido como un gobierno que de alguna manera había abandonado buena parte del país. Perfecto, Alejandro. Mi siguiente pregunta es la siguiente. El presidente Petro, para conformar el gabinete, te escogió como ministro de Educación, pero luego te sacó por diferencias ideológicas. ¿Crees que esa es una actitud propia de un verdadero demócrata y te arrepientes de haber sido parte de este gobierno?
Cuando yo entré al gobierno, Juan Manuel, el presidente Petro le gustaba decir que lo que él llamaba un gabinete plural, o sea, un gabinete con personas que tenían ideas diferentes del cambio social, pero que podían coexistir y habitar y discutir tranquilamente, que ese gabinete plural era un ejemplo para América Latina. Y lo mostraba él, le gustaba decir eso, incluso decirlo en escenarios internacionales, mostrando sus credenciales democráticas. Pero lo desbarató muy rápidamente. O sea, yo nunca entendí bien esa cosa que él decía con orgullo y esa facilidad con la que desbarató ese gabinete. Pienso a veces, aunque no me gustan mucho las teorías de conspiración, que él tenía toda esta vaina pensada. O sea, que era simplemente una forma de mostrarse pluralista y tolerante para después decir, mire, estos señores no quisieron ser parte de mi historia de cambio. O sea, que todo esto no era otra cosa que un plan que él había diseñado con una motivación o propósito u objetivo político. Es difícil decir que me arrepiento, sí, después de lo que ha pasado y sobre todo después de lo que he visto y lo que he visto últimamente y esta deriva clientelista que ha tomado el gobierno. Yo no tengo todos los datos sobre la mesa, Juan Manuel y Juan Pablo, pero sí hablo con mucha gente y he conocido el Estado en los últimos 20 y 25 años. Creo que los temas de corrupción en el gobierno Petro han sido más grandes que en casi todos los gobiernos anteriores. Y eso me preocupa y me da tristeza por el país. Yo entré al gobierno de Gustavo Petro con ánimo de aportar y lo hice incluso, yo no he contado esto muchas veces, pero cuando yo opinaba en un consejo de ministros, incluso creo que ahora están transmitiendo uno en este momento, no me gustaba hablar de mis temas, me gustaba hablar transversalmente, o sea, aportar mi conocimiento, que era más grande que el de muchos otros ministros. Yo había estado por muchos años en consejos de ministros. Aportar mi conocimiento sobre el funcionamiento del Estado colombiano, sobre los documentos COMPES, sobre cómo se construyen las políticas públicas, los mecanismos de verificación. Y siento, Juan Pablo y Juan Manuel, que eso fue despreciado de alguna manera. Que el presidente Petro, por motivaciones meramente políticas, desechó la experiencia que personas, no solamente como yo, sino como José Antonio Campos, Cecilia López, Jorge Iván González, podrían aportarle a su gobierno para mal. Yo creo que otro hubiera sido el gobierno si el presidente Petro hubiera mantenido esa actitud pluralista y tolerante hacia personas que piensan distinto. Ustedes me preguntaron ahora por los consejos en la vida en general, no solamente en la vida política. Seguir creyendo en que uno puede llegar a algún tipo de acuerdo con quienes piensan diferentes y mantener esa conversación y mantener la tolerancia y tener esa actitud pluralista, yo creo que es fundamental en todas las dimensiones de la vida, no solamente de la vida pública, la vida política, sino también la vida profesional, incluso la vida personal. Alejandro, ya para ir cerrando, mi última pregunta es la siguiente. Tú has publicado, como mencionabas ahorita, muchos libros y eres un apasionado de la ¿Ha leído escritura. alguno Juan Manuel o Juan Pablo? No, siendo sincero, no. Ah, Tengo bueno. ganas de mirar. Te Te pregunto, recomiendo uno que tiene que ver con esta conversación, que fue, sí, dijéramos, el primero de una tanda grande, que se llama Alguien tiene que llevar la contraria, que yo creo que es un libro para estudiantes como ustedes que están pensando de alguna manera en después pasar a la vida pública o que tienen aspiraciones de aportar desde la política o desde algo que se parezca a la política o de la sociedad civil. Y tiene algunas de las reflexiones sobre el reformismo democrático, vuelve sobre las ideas de Stanislao Zuleta y sobre las ideas liberales. bueno, Alejandro, muchas gracias por la recomendación, claro que La sí. próxima vez que nos Con- veamos, hermanos, se lo regalo, o si no lo Dale, tienen muchas gracias, ya. Alejandro. ¿Qué consejo nos das a nosotros los jóvenes que queremos empezar a escribir y a nutrirnos del tema de la lectura, el tema de la escritura, de la Mm. cultura y la educación? ¿Cuál es tu consejo para nosotros los jóvenes? Sobre la lectura primero. Eh, Juan Manuel, Juan Pablo, cuando yo tenía tu edad, me gustaba mucho leer, pero a veces me sentía intimidado por los libros, ¿no? Como yo me acuerdo que tuve una conversación con mi papá que tenía 17 años y me recomendó, me dijo, usted ya puede leer, este era un filósofo francés y yo traté de leerlo y no entendí nada. Y eso me generó, Juan Manuel y Juan Pablo, una especie como de trauma, ¿no? Como decir, madre, yo no soy capaz de entender esto. Es leer con seguridad,
Si ustedes no entienden, la culpa es del libro. Si leer lo que les interese, lo que tiene que ver con la vida, lo que toca alguna fibra, no dejarse imponer prioridades de lectura por nadie. O sea, yo creo que la lectura, para que de alguna manera ocupe un lugar bueno en nuestras vidas, tiene que hablarle a nuestras preocupaciones, ya sea ensayo, ficción, novela, lo que fuera. O sea, ser lectores que son capaces de ejercer lo que se llama los derechos del lector, que significa dejar de leer, echarle la culpa al libro, leer fragmentariamente. Vorazmente me ha gustado leer de esa manera. Sobre escribir, lo primero es si les gusta escribir, háganlo frecuentemente. Yo aprendí a escribir como lo hemos hecho todos, escribiendo, poniéndome algunas metas, contando mis historias, 400, 500 palabras todos los días, hacer un proyecto. Me gusta también, Juan Pablo y Juan Manuel, no sé si lo tienen en el colegio por ahí, los clubes de lectura, cuando leer colectivamente, leer un libro y comentarlo con los amigos. Yo creo que esos escenarios de conversación alrededor de los libros permiten en la lectura un mejor entendimiento. Alejandro, ya para darle un cierre a esto, usted imagínese que está en un podcast en unos años, ojalá que sea en este, y que el principal problema de Colombia ya se solucionó. ¿Cuál sería ese problema o esos problemas y cómo se solucionaron? Es una muy buena pregunta. Yo creo que algunos de los principales problemas nunca se resuelven plenamente. Se pueden empezar a manejar y uno puede resolverlos en un porcentaje importante. Yo creo que ese problema es un problema al que ya nos referimos, es el problema del control territorial, es el problema de la seguridad, si lo queremos decir genéricamente, es el problema del papel que están tomando las organizaciones armadas sobre la vida diaria de muchas comunidades. Y ese problema solo puede solucionarse de dos formas, con un fortalecimiento de la fuerza pública que no es solamente en el número de hombres, sino sobre todo con su legitimidad. Y lo segundo, creando historias de desarrollo y de inclusión que conecten estas comunidades con la economía colombiana local y con la economía global. Hay un camino rápido, que es quizás la fuerza pública, pero hay un camino lento que necesita complementarse con este camino más rápido, porque si no el camino rápido se vuelve un atajo que no lleva a ninguna parte, y es la inclusión y la generación de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Perfecto, Alejandro. Ya agradecerte por habernos acompañado y no podemos irnos sin preguntarte lo que trata este podcast, que es la identidad colombiana. Para ti, ¿qué significa ser colombiano y qué es lo que más te hace sentir orgulloso de este país? Es muy interesante esa pregunta. Incluso durante la campaña, Juan Manuel, conversé con varias gente que empezaron a decir, bueno, ¿qué es colombiano, no? Y la conversación empezaba siempre por algo que tiene que ver con la literatura, con un cuento famoso del escritor argentino Jorge Luis Borges, cuyo protagonista es un profesor colombiano. Y este profesor colombiano, ante la diversidad colombiana, dice lo siguiente, dice, ser colombiano es un acto de fe. Es decir, somos tan diversos, tenemos una geografía tan distinta, comemos tan diferente, tenemos una música tan diferente, que es difícil descubrir esa esencia, que esa esencia está muy escondida. Y hay cosas que nos han unido como colombianos. Yo creo que una de ellas es la radio, las historias que llegaban a todos los colombianos, que eran las mismas. Las historias épicas del ciclismo, Juan Manuel y Juan Pablo, yo creo que han sido también un factor unificador. En este momento el fútbol nos une de alguna manera. Hay ciertas historias que nos han juntado, sobre todo las telenovelas, y esas historias tienen como dos historias principales. Una del centro de Colombia, que tiene mucho que ver con la colonización antioqueña, que está en esta novela famosa Café, y las otras que yo las describiría por la novela Escalona, que son las de la región Caribe y su importancia cultural. Los paisas y los costeños, que son admirados y con los que simpatizamos, esas historias también hacen mucho parte de nuestra identidad. El vallenato, yo creo que también nos define, Juan Manuel y Juan Pablo, que se ha venido consolidando como quizás la música más colombiana, que une generaciones y une las regiones del país.
Yo creo que lo que nos ha definido como colombianos después de todo el sufrimiento y sobre todo las épocas de violencia es ciertas formas de resistencia, cierta valentía a la hora de enfrentar la vida. Hay una historia que nos define ante el mundo que es 100 años de soledad, que es una historia que parte de eso, de un origen y empieza con un génesis y termina con un apocalipsis. Son los mitos de nuestra creación. Yo creo, Juan Manuel y Juan Pablo, volviendo a la pregunta inicial y ya para terminar, de qué es diferente hace 40 años. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo creo que Colombia habitaba el mundo un poco más apabullada, con menos orgullo. Yo creo que Colombia se ha internacionalizado más. Colombia hoy habita el mundo con un poco más de orgullo. Yo creo que ustedes, jóvenes, tienen una forma de mirar el mundo donde les queda más fácil decir soy orgulloso de ser colombiano de lo que me tocó a mí. Colombia ha venido ocupando más lugares en el mundo, sus historias han resonado más fuertemente en muchos ámbitos y yo creo que eso tiene que seguir así. Alejandro, mil gracias por No, habernos acompañado. muchas gracias, Juan Una Manuel. conversación muy interesante. Esperamos tenerte nuevamente en el podcast, ya sea como presidente, como senador o como académico. Muchas gracias, doctor Alejandro. Un Juan privilegio. Manuel, Juan Pablo, gracias por la invitación. Abrazo fuerte. Espero primero verlos pronto presencialmente. Ya les prometí un librito de regalo. Muchas gracias. Y lo que me faltó en este podcast es hacerles las preguntas que ustedes me hicieron a mí, a ustedes. La próxima lo hacemos quizás en vía contraria, porque me Perfecto. gustaría preguntarles también qué los hace orgullosos de sentir colombianos, pero dejemos eso para la próxima. Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias por todo.